En 1948, y motivado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que establecía los derechos básicos e inalienables de todas las personas sin importar su nacionalidad, género, origen étnico, religión o cualquier otra condición, Axel Ludal Madsen, de 33 años, decidió crear en Dinamarca una organización que reivindicara algo que lo atravesaba profundamente: los derechos de las personas homosexuales y bisexuales. No lo sabía entonces, pero aquello sería el primer paso de algo que cambiaría la historia. Así se convirtió en el presidente del recién nacido grupo Kretsen af 1948, que fue renombrado al año siguiente como Forbundet af 1948. Ese mismo año Axel conocería a Egil Eskildsen, sin imaginar que su historia de amor quedaría grabada a fuego en la lucha de muchos. Para 1951 la organización contaba con alrededor de 1.300 miembros, no solo en Dinamarca, sino también en sus sucursales en Noruega y Suecia. La misma abogaba por la abolición de las leyes anti-homosexuales y la aceptación de las personas LGBT en la sociedad danesa, además de brindarle su apoyo a quienes eran discriminados a causa de su orientación sexual. Durante su militancia, además de publicar una revista dirigida a la comunidad gay, la pareja creó una agencia de modelos y una empresa de fotografía con contenido homosexual. Claro que no fue gratuito, tuvieron que enfrentar la persecución e incluso el encarcelamiento. En 1955, tras la publicación de fotos de hombres desnudos, las autoridades los acusaron de especular comercialmente con intenciones sensuales y los sentenciaron a una breve estadía en la cárcel. Pero esto no los haría abandonar su activismo. Tras este incidente decidieron administrar una posada en el norte de su país. Y no era una posada cualquiera. Esta recibía principalmente público homosexual, procurando brindarles la buena atención que no encontraban en otros establecimientos similares. Tan grande era el amor que se profesaba la pareja que incluso habían llegado a adoptar un apellido en conjunto, Axel, conformado a partir de la unión de sus dos nombres. Axel no oficiaba solo como símbolo del compromiso mutuo, sino también como señal de protesta. En aquel entonces las parejas del mismo género no tenían permitido casarse. Tras casi 40 años de profundo amor y convivencia, finalmente los hombres podrían dar el paso que ni en sus más alocadas fantasías imaginaron que llegarían a dar. Pero no nos adelantemos. El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo representa uno de los principales objetivos del movimiento por los derechos LGBT. Y es que esta institución asegura derechos tales como la herencia, la seguridad social, los seguros de salud, la facilitación de procesos de obtención de ciudadanías y la custodia y adopción de niños. Si bien las uniones homosexuales han existido históricamente y están avaladas y normalizadas en sus tiempos, con el correr de los siglos comenzaron a ser rechazadas, patologizadas e incluso perseguidas y criminalizadas. Aún así, desafiando las posibles consecuencias, algunas personas recurrieron a los métodos más insólitos para garantizar su unión. Hasta que un documento lo cambiaría todo, el 1 de octubre de 1989, el día que se celebró la primera boda homosexual. Si bien los términos heterosexual y homosexual tal y como los conocemos hoy en día no se utilizaban desde el principio de la humanidad, las parejas del mismo sexo sí existían desde aquel entonces. Y esto no se limitó únicamente a nuestra especie. La naturaleza está plagada de prácticas homosexuales entre animales, incluyendo los mamíferos más cercanos a nosotros, es decir, los primates no humanos. Claro que las relaciones íntimas son una cosa y las uniones representan algo un poco más complejo. Aún así, desde las antiguas Grecia y Roma, algunas regiones de la antigua China y en algunos periodos de la historia europea antigua, las uniones entre personas homosexuales no eran algo desconocido, incluso tenían un aval religioso. En el Almanaque de Encantamientos, uno de los principales textos religiosos de una antigua región de la Alta Mesopotamia, las oraciones les otorgaban la misma bendición a las parejas conformadas por un hombre y una mujer que a aquellas conformadas por dos hombres. En algunas culturas africanas y asiáticas sucedía lo mismo. No solo las relaciones entre personas del mismo sexo eran aceptadas, sino que además los matrimonios entre ellos estaban permitidos. En el Batallón Sagrado de Tebas, una unidad militar de élite de la antigua Grecia que estaba conformada por 150 parejas de amantes masculinos por considerar que de esa forma lucharían con mayor valentía y determinación, se intercambiaban votos sagrados, aunque estas uniones no eran aceptadas de manera universal. La antigua Grecia se caracterizó por contar con parejas del mismo sexo, pero no fueron los únicos. Durante la dinastía Zhou de China, la historia de amor entre el escritor Pan Zhang y su estudiante Wang Zhongxian conmovió a todos. Tan fuerte fue su unión a pesar de la ausencia de una ceremonia formal que, tras fallecer al mismo tiempo, ambos fueron sepultados por los apenados lugareños en la cima del monte Luofu.
La leyenda relata que en el lugar creció un árbol con sus ramas y hojas entrelazadas entre sí, hecho que la población decidió interpretar como un milagro. Quienes se cree que fueron pioneros en celebrar matrimonios entre personas homosexuales con todo y ceremonias públicas fueron los romanos. De hecho, no solo 13 de los primeros 14 emperadores romanos resultaron ser bisexuales o meramente homosexuales, sino que además al menos 2 emperadores se comprometieron en este tipo de uniones, siendo Nerón el primero y llegando a casarse con hombres en 2 ocasiones. Aunque al parecer estas uniones no tenían realmente validez legal, ya que los casamientos debían celebrarse entre un romano y una romana para considerarse legítimos. Esto respondía a un mero capricho etimológico, ya que el matrimonium era una institución que involucraba a una mater, es decir, una madre. De esta manera el término planteaba la idea de que un hombre debía desposar a una mujer para poder darle hijos. A medida que el matrimonio fue decayendo y el cristianismo comenzó a alzarse, la frecuencia de esta clase de uniones fue disminuyendo. Y finalmente en el año 342 fueron definitivamente prohibidas por los emperadores cristianos Constancio II y Constante. Y no solo eso, también mandaron a ejecutar a quienes ya habían contraído nupcias con personas del mismo sexo. Con el correr del tiempo, las distintas religiones y sus creencias fueron minando cada vez más la aceptación de los matrimonios homosexuales. A lo largo de los primeros siglos de la Era Común, frecuentemente conocido como el período después de Cristo, el cristianismo, al igual que otras corrientes religiosas de la época como el estoicismo, el neoplatonismo y el maniqueísmo, comenzaron a ganar notable influencia. Esto llevó a una promoción cada vez mayor del matrimonio con el propósito principal de la procreación, ya que los textos sagrados así lo establecían. Por supuesto, en los mismos textos había prohibiciones explícitas. Cualquier unión homosexual atentaba contra la naturaleza y la voluntad divina. Las meras prácticas íntimas ya eran vistas como desviaciones morales. Para el año 390, los emperadores romanos, Valentiniano II, Teodosio I y Arcadio, declararon ilegales los encuentros íntimos entre personas del mismo sexo, y el castigo por estas prácticas era de lo más atroz: morir quemados vivos frente al pueblo. Por si esto fuera poco, los homosexuales eran culpados de toda clase de catástrofes, desde hambrunas hasta pestes e incluso desastres naturales. Cualquier calamidad era atribuida a un castigo divino, ya que estas prácticas pecaminosas e inmorales hacían enfurecer a Dios. Más tarde, durante sus viajes, los exploradores europeos comenzaron a documentar casamientos entre personas del mismo sexo en las culturas amerindias con las que se encontraban: los mapuches, los zapotecas, los guaycurúes. Los castigos que los colonizadores les impusieron por estas prácticas fueron extraordinariamente crueles, desde ejecuciones públicas hasta la quema de sus cuerpos, e incluso los condenaban a ser desmembrados por perros. Luego de la Edad Media y con el avance de las religiones monoteístas, es decir, aquellas que creen en la existencia de un único Dios, la situación empeoró. La Iglesia y el Estado comenzaron a prohibir las prácticas homosexuales en numerosos países y el rechazo hacia las mismas fue creciendo cada vez más y más. Aunque la hipocresía estaba a la orden del día, la Iglesia condenaba los encuentros íntimos entre personas del mismo sexo, pero admitía uniones de este tipo dentro de su propio clero. Sin embargo, existían ciertas uniones validadas. En Francia, por ejemplo, se podía celebrar un contrato legal de hermanamiento que resultaba ser una unión civil autorizada entre hombres adultos que se comprometían a vivir juntos. También entre los piratas ingleses del siglo XVI existían acuerdos homosexuales denominados matelotaje, que implicaban una asociación económica, donde la pareja compartía ingresos en vida y en caso de muerte, uno de ellos podía heredar la propiedad de su compañero. Por eso, y como expresa el dicho, hecha la ley, hecha la trampa, algunas personas lograron burlar todas estas leyes de las maneras más insólitas. Alrededor del año 1546 nació Helena de Céspedes, quien ya en su adolescencia comenzó a hacerse llamar sencillamente Céspedes y a vivir como un hombre. Para sus 30 años de edad ejercía como cirujano y unos años más tarde conoció a una mujer de la cual se enamoró, María del Caño. Con el tiempo se casaron y fue allí que surgieron los problemas. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición encarceló a Céspedes y decidió juzgarlo. Para evitar la condena, Céspedes alegó ser hermafrodita, pero la Inquisición lo consideraba lisa y llanamente una mujer lesbiana. En aquellas épocas los conceptos como persona transgénero estaban muy lejos de ser conocidos y mucho menos de ser comprendidos. Gracias a sus habilidades de cirujano, Céspedes se había sometido a un precario proceso que hoy en día se conocería como una especie de cirugía de confirmación de género, cerrando quirúrgicamente sus genitales y colocando un dispositivo para simular el miembro masculino. Como consecuencia de esto, fue acusado de hechicería y sometido al escarnio público.
Finalmente fue condenado por delitos de herejía, hechicería y sodomía. La condena: recibir 200 azotes y servir durante 20 años en centros hospitalarios sin recibir ninguna paga. Pero independientemente de la falta de reconocimiento legal y social, el trasfondo de esta historia cambia un poco a la luz del análisis que podríamos realizar con las herramientas actuales. Céspedes, al considerarse hoy en día una persona probablemente transgénero, tuvo en sus tiempos, aunque no fuese avalado, un matrimonio técnicamente heterosexual. Distintas fueron otras historias protagonizadas por personas homosexuales que tuvieron que recurrir a otras tretas para poder unirse en matrimonio. Y este fue el caso de Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, que en 1901 burlaron todas las leyes, incluyendo las divinas, para consolidar su romance. ¿Cómo lo consiguieron? Elisa adoptó la identidad masculina de un hombre llamado Mario Sánchez y tras presentar una solicitud de matrimonio en la iglesia de San Jorge en La Coruña, España, consiguió engañar al párroco y a los testigos. Una vez dado el sí, la historia no tendría el final esperado. El matrimonio fue descubierto al poco tiempo y la pareja debió enfrentar la furia del pueblo, por lo que decidieron huir y refugiarse en la ciudad de Oporto, en Portugal. También habían sido procesadas por falsificación de documento público y en el caso de Elisa enfrentaba además cargos por fraude y usurpación de identidad. Rápidamente fueron detenidas, pero tuvieron que ser liberadas debido a la presión de una sociedad más comprensiva. Los habitantes de Oporto no solo se manifestaron para exigir la libertad de las mujeres, sino que además realizaron colectas para ayudarlas económicamente. A partir de este punto la historia se tornó vaga y difusa. Solo se conoció que se mudaron a Argentina y luego a Marcela se le perdió el rastro. En cuanto a Elisa, hubo constancia de que falleció en 1909, pero las circunstancias no fueron claras. Algunas versiones señalaron que fue como consecuencia de un cáncer, mientras que otras sostuvieron que se quitó la vida. Hay quienes consideran en la actualidad que Elisa, al igual que Céspedes, también era en realidad transgénero. Sin embargo, el caso es considerado por el grueso del colectivo LGBT como un símbolo de la lucha por los derechos de, sobre todo, las mujeres lesbianas. Y también ocurrió con parejas masculinas. En 1970 en Estados Unidos, James Michael McConnell y Richard John Baker intentaron obtener una licencia de matrimonio en el condado de Hennepin, Minnesota. Tras serles negada, pudieron obtenerla en el condado de Blue Earth, luego de que Richard cambiara su nombre a Patrick McConnell para hacerse pasar por mujer. Estos fueron solo algunos ejemplos, pero la historia ha presenciado muchos otros casos similares. Afortunadamente, con el correr de las décadas, surgieron movimientos organizados que abogaron por el reconocimiento de las parejas homosexuales. Y estos movimientos lucharon incansablemente para lograr la igualdad tanto en derechos civiles como también en derechos matrimoniales. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 1968, el reverendo Troy Perry ofició la primera boda homosexual pública en los Estados Unidos, aunque no obtuvo reconocimiento legal. 2 años más tarde, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana llevó a cabo la primera demanda para buscar el reconocimiento legal de matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la iniciativa no tuvo éxito en el país americano. Para 1987, esta demanda pasó a ser una solicitud oficial del movimiento por los derechos de los homosexuales. Afortunadamente, 2 años más tarde ocurriría en Europa algo que cambiaría la historia. En el año 1989, tras un intenso debate sin precedentes en el Parlamento que contó con la oposición de los sectores religiosos, Dinamarca hizo historia publicando un documento que representó un avance fundamental en la garantía de los derechos de las personas homosexuales. Se convirtió en el primer país en reconocer legalmente la unión civil entre parejas del mismo sexo. La ley, que contó con 71 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, tuvo la firma de la reina Margarita y fue aprobada por los parlamentarios daneses. Y si bien no aseguraba todos los derechos de los matrimonios heterosexuales, ya que no se les permitía a las parejas homosexuales adoptar ni obtener la custodia compartida de un infante, garantizaba en su primer artículo que 2 personas del mismo sexo podían registrar su unión estable. Y los activistas Axel Ludal Madsen y Egil Skildsen fueron la primera pareja en disfrutar de este hito histórico el 1 de octubre de ese mismo año. Tras recibir unas cálidas palabras que reivindicaban la trascendencia de la fecha por parte de Tom Albert, el alcalde de Copenhague, que luego ofició la ceremonia en el ayuntamiento, pudieron concretar aquello por lo que tanto habían luchado y lo que durante 40 años había sido su más profundo anhelo: intercambiar sus votos y dar formalmente el sí.
Al finalizar el evento, los conmovidos recién casados aseguraron que jamás habrían imaginado que llegarían tan lejos, pero a pesar de su previa incredulidad, dejaron también un claro mensaje impregnado de esperanzas. Si las personas salen del armario, este tipo de legalización va a ocurrir en todas partes. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa sentencia comenzara a hacerse realidad. En Dinamarca, en el transcurso de ese año, 270 hombres gays y 70 mujeres lesbianas se unieron en ceremonias civiles. Y si bien en principio solo estaban contempladas esas uniones, este país pionero fue incluso más allá. La misma iglesia permitió que su clero bendijera a personas homosexuales. Ahora solo faltaba, y tal como había predicho Axiel, el resto del mundo. Poco más de una década después de lo ocurrido en Dinamarca, los Países Bajos metropolitanos se convirtieron en 2001 en el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en esta ocasión ocurrió con todos los debidos reconocimientos. Se les otorgó a las parejas homosexuales exactamente los mismos derechos y responsabilidades de los que gozaban las parejas heterosexuales. Luego le siguió Bélgica y más tarde España. Canadá se convirtió en 2005 en el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el continente americano, mientras durante ese mismo año en Estados Unidos se presentaba por primera vez una denuncia contra el clero por oficiar un matrimonio homosexual en el estado de Nueva York. En el resto del mundo, la legalización de este tipo de uniones continuaba siendo un hecho. Detrás de Canadá le siguieron Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia. Y el 15 de julio del 2010, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar lo que para ese entonces ya tenía el nombre de matrimonio igualitario. Los primeros en dar el sí amparados por esta nueva unión fueron José Luis Navarro y Miguel Calefato, tras 26 años de sólida relación. Sobre los motivos que los llevaron a casarse, Miguel expresó que no respondían al deseo de vestirse de gala o cortar la torta ni a ninguna necesidad religiosa, sino algo mucho más importante, la tranquilidad de que si llegaba a morir, nadie le iba a poder pegar una patada a José y él podría gozar de su pensión. Recordándonos una vez más con sus palabras la importancia de la protección legal de estas uniones. En 2012, Dinamarca finalmente terminó lo que había comenzado, amplió el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y legalizó el matrimonio pleno. 3 años más tarde, en 2015, fue el turno de Estados Unidos. Tras el caso Obergefell contra Hodges, la Corte Suprema dictaminó que el matrimonio homosexual era un derecho fundamental garantizado por la Constitución y que las parejas del mismo sexo podían casarse en todos los estados del país. El juez Anthony Kennedy argumentó que el matrimonio era un derecho fundamental inherente a la dignidad de las personas y que negársela a las parejas del mismo sexo causaba un daño grave tanto a esas personas como a sus hijos. A la fecha de realizado este video, un total de 38 países en el mundo permiten el matrimonio igualitario, mientras que en muchos otros, especialmente en ciertas regiones de África, Asia y Medio Oriente, aún no está legalizado e incluso se encuentra prohibido por ley. Y no solo eso, todos los actos homosexuales son considerados delitos en algunos países, sobre todo en aquellos de mayoría musulmana, que tienen el Islam como religión y lo aplican en leyes. Los castigos para este tipo de crímenes pueden ser drásticos, llegando al extremo de la ejecución. Pero los avances no se detienen y hasta el día de hoy varios países continúan marchando para poder lograr la legalidad de los matrimonios igualitarios. El último país en legalizar el matrimonio homosexual fue Grecia, en febrero de 2024. También existen países en donde, si bien el matrimonio homosexual no está plenamente legalizado, las parejas cuentan con formas alternativas de reconocimiento legal que les brindan derechos y obligaciones similares a los que gozan las parejas heterosexuales casadas. Los estudios realizados sobre la homosexualidad arrojaron resultados claros. La visión predominante entre los académicos sostiene que la homosexualidad es una expresión normal y natural de la sexualidad humana, que la orientación sexual no es una elección consciente y que los niños criados por parejas del mismo sexo pueden recibir una crianza igual o incluso superior a la de aquellos criados por parejas normativas. Sobre esto, además, las organizaciones profesionales de psicólogos sostienen que el bienestar psicológico de los niños se ve beneficiado cuando la unión de sus padres es reconocida legalmente. Actualmente la discusión sobre la legalización y el alcance del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los temas más fervientemente debatidos en el mundo occidental, y aunque la mayoría de detractores basan su opinión exclusivamente en razonamientos de corte religioso, también hay quienes defienden su postura, solo desde una lógica tradicional y conservadora, con argumentos que van desde la defensa de la llamada familia tradicional hasta la creencia extremista e injustificada de que se busca a futuro legalizar prácticas como el incesto o el abuso de menores. Afortunadamente, los resultados de las encuestas
encuestas sobre el tema han sido alentadores. El respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo muestra una clara tendencia al alza, observándose un aumento significativo especialmente entre aquellos con niveles más altos de educación y las generaciones más jóvenes. El matrimonio igualitario no solo protege los derechos fundamentales de las personas, sino que además representa un paso crucial hacia la eliminación de la discriminación, la estigmatización y el señalamiento. Independientemente de su aspecto legal, este reconocimiento también es un símbolo de inclusión e igualdad que fomenta la visibilización, la diversidad y el respeto hacia todas las formas de amar y de vivir. Para lograr una sociedad más justa es necesario seguir combatiendo todas las formas de discriminación y prejuicio, porque tal y como expresó en sus tiempos la primera pareja homosexual reconocida legalmente, mantener las mentes abiertas y continuar luchando es la única manera de cambiar las cosas.